En este domingo, las lecturas nos recuerdan una situación que podríamos decir que ya desde antiguo, en el tiempo del profeta Amós, existen estas situaciones de exclusión o estas realidades que crean grandes fronteras entre unas personas y otras. En este caso, el Evangelio nos relata este episodio del hombre rico y de este hombre pobre llamado Lázaro. Y por un lado, podríamos decir que también en las realidades que nos tocan vivir, no se han superado estas situaciones de fronteras entre las personas. Y no solamente por cuestiones económicas, sino también seguimos teniendo una especial dificultad de aceptar aquel que es diferente a mí y sobre todo aquel que no es de mi nación, ¿no? Y en este caso, en este día que estamos celebrando también a nivel mundial, el Papa Francisco ha indicado último domingo del mes de septiembre, en donde por un lado se invita a la iglesia, ¿no?, a reflexionar sobre estos aspectos de la migración o los migrantes que son o que están representados también en este hombre pobre que es Lázaro. Y en estas épocas que nos toca vivir, nos llama o estamos llamados a construir, ¿no?, juntos el futuro. Ya no, digamos, fragmentados, dispersados, sino que estamos llamados a construir juntos el futuro mejor, en comunión con todas las personas que van llegando a nuestros países. Igualmente hemos llegado aquí, los padres escalabrinianos aquí en Bolivia hemos llegado porque estábamos recibiendo muchos bolivianos en algunas épocas en otros países, ¿no? Y el fenómeno de la migración también es muy cambiante. Ahora vemos que aquí en nuestro país vamos mirando muchas personas de nacionalidad venezolana y últimamente estamos viendo que llegan muchos colombianos. Y entonces muchas veces estos pobres que están representados en Lázaro también están allí al borde del camino, ¿no? Y tal vez no necesariamente somos los ricos, ¿no?, pero muchas veces tenemos esta actitud, ¿no?, de despreciarlo o de no mirarlo o de ignorarlo, ¿no? Entonces ahí está el desafío, por un lado, ¿no?, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que siempre mirar, ¿no?, y levantar al pobre que está al lado nuestro. Y no necesariamente tampoco tendríamos que decir aquel que está, diríamos ya, muy, digamos, en el camino, diríamos, de la indigencia, sino que aquel que está cerca de mí también necesita de esa ayuda. Entonces ahí por un lado está el desafío que no necesariamente el pobre es aquel que está ya al borde del camino, sino que es aquel que está cerca de mí. Entonces por un lado está ese desafío de no perder la conciencia de que tengo que ayudar a aquel que está al lado mío, por un lado, ¿no? Y también tenemos esa grande responsabilidad de poder hacer algo por aquellos más pobres que están en las periferias de nuestra vida cotidiana, porque hay muchos, ¿no? No necesariamente extranjeros, pero que también son nuestros nacionales que necesitan ser ayudados. Entonces, por un lado, estaría este desafío de poder ir cada vez superando estas brechas que nos van alejando, y para ello necesitamos, o yo diría que tendríamos que volver, ¿no?, a la conciencia de nuestra humanidad. Dios nos ha creado para amar y el amor siempre nos lleva a la solidaridad y a la compasión.
O ese es Jesús vino a nosotros para mostrarnos que en nuestra condición de hijos de Dios estamos llamados a tener esa compasión y esta misericordia delante de las realidades de sufrimiento en el mundo de hoy. Entonces, al menos de mi parte, invitaría a todas las personas que están escuchando, participan de esta Eucaristía, de poder siempre estar atento y ayudar a aquellas personas que están al borde de nuestros caminos, de poder dar algo de nosotros. Muchas veces en la asistencia y en la caridad reducimos a dar 1 kilo de arroz. Tendríamos que hacer un poco más. ¿Qué puedo yo hacer o en qué manera puedo influir en las políticas públicas de inclusión de todos? No solamente de los extranjeros, sino de todos. Entonces ahí es donde que nuestra caridad no se reduzca, ¿no?, a 1 kilo de arroz. Que podamos hacer un poco más, que podamos influir en el cambio de mentalidad de la inclusividad. Como creyentes, como hijos de Dios, no podemos tener una mentalidad excluyente. Hemos sido creados para amar a todos, incluir a todos. Y entonces, necesariamente nuestra presencia en el mundo como creyentes, sí o sí, tiene que ser inclusiva. Entonces, ahí es donde está ese elemento de poder nosotros también, por un lado, desde nuestra actitud personal, ya ir cambiando, ¿no? Tener una mentalidad inclusiva. Y esta inclusión no es porque el otro ya piensa igual que yo, sino porque le reconozco diferente a mí. Me aporta mucho porque es diferente a mí. Y entonces por eso le reconozco y por eso le incluyo. Entonces también la comunión muchas veces la llevamos en un concepto, diríamos, muy plano. Sin embargo, la comunión acontece cuando nosotros reconocemos al otro desde su diversidad, no porque piensa igual y es igual a mí. Entonces, por un lado está ese desafío. Y para cerrar esta reflexión también para nosotros, comunidad escalabriniana que siempre acompaña el mundo de las migraciones, es un grande gozo anunciar que Papa Francisco ha aprobado que sea reconocido santo. Es un hombre que fue atento a estas personas que estaban al borde del camino, a los migrantes. Y entonces ahí nació este carisma que ahora nosotros, sus hijos, los misioneros escalabrinianos, llevamos adelante esta misión, ¿no?, de estar atento a todos aquellos hermanos y hermanas migrantes que están en situaciones de más vulnerabilidad. A toda la comunidad que acompaña esta Eucaristía, les invito también a colaborar y a contribuir en estas acciones de asistencia a todos los migrantes que están al borde de nuestros caminos.